Imagina una película tan exitosa que recaudó millones, pero que hoy sería terreno prohibido. Esta película y otras más reinaron en los 80 con su humor sin censura y escenas extremas que ahora nunca se harían. Es imposible no querer conocer sus historias y consecuencias. Número 1. Porky's. ¿Qué pasa cuando un grupo de adolescentes está dispuesto a todo por cumplir su única meta en la vida? Así llegó en 1982 lo que nadie esperaba. Porky's, esta comedia absurda y desenfrenada, se estrenó con la simple premisa de un grupo de amigos que quiere perder la virginidad. Pero lo que parecía una trama inofensiva terminó rompiendo esquemas y sensibilidades. Ambientada en los años 50, pero con una vibra totalmente ochentera. La película se convirtió rápidamente en un fenómeno inesperado. Su combinación de comedia física, situaciones absurdas y chistes subidos de tono explotó en audiencia, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de su año. Pero claro, el humor que impulsó Porky's es exactamente lo que hoy la haría completamente inaceptable. Con escenas que serían auténticas bombas en las redes sociales modernas, el filme construyó su comedia basándose en situaciones incómodas, límites éticos cuestionables y personajes caricaturescos. Uno de los momentos más inolvidables es la famosa escena en las duchas, donde los protagonistas espían descaradamente a sus compañeros de escuela a través de un agujero en la pared. Lo que en su tiempo se presentó como humor adolescente e inocente, ahora sería considerado acoso flagrante. Este ejemplo refleja cómo los estándares de comedia y moralidad eran radicalmente distintos hace 40 años. A pesar de todos los elementos que hoy caerían bajo una avalancha de críticas, Porky sorprendió a todos en la taquilla. Producida solo con $3 millones, logró recaudar una cantidad impresionante, 160 millones. Nadie vio venir que una película tan sencilla y tan polémica se convertiría en un éxito mundial. Pero su atractivo radicaba precisamente en ese retrato exagerado y sin filtros de los llamados conflictos adolescentes. Más allá de las ganancias, Porky's también refleja las reglas no escritas del entretenimiento de los 80, donde el humor desenfadado y el tabú eran moneda corriente en la comedia. Y aunque su legado se mantiene, no sería la última vez que estos personajes causarían controversia. ¿Qué pasó con la secuela? Bueno, se encargó de llevar todo esto aún más lejos. Número 2. Revenge of the Nerds. ¿Qué pasa cuando los inadaptados se hartan de ser pisoteados? En 1984, Revenge of the Nerds puso a los marginados en el centro de atención, mostrando a un grupo de estudiantes nerds enfrentarse al dominio de los deportistas populares de su universidad. Desde el principio, Lewis y Gilbert, los protagonistas, se presentan como los típicos parias sociales, tímidos, amantes de la tecnología y completamente ignorados por los grupos dominantes. Cuando los alfa betas, una fraternidad de atletas, queman su casa asignada y los obligan a vivir en el gimnasio, queda claro que esta no será una típica experiencia universitaria. Su lucha comienza desde el primer día. Pero aquel problema real surge cuando el humor de la película cruza líneas que hoy consideraríamos inaceptables. Por ejemplo, los nerds instalan cámaras ocultas en la fraternidad femenina para espiar y transmitir todo lo que ocurre en el vestidor. En su momento, esta escena era presentada como un acto de justicia hacia los populares, pero vista desde una lente moderna es una invasión flagrante a la privacidad. La película maneja este tipo de bromas como si fueran travesuras inofensivas, pero no hay duda de que hoy enfrentarían una condena pública. Otro momento controversial ocurre durante la fiesta organizada por los nerds, donde combinan creatividad con tácticas cuestionables para ganarse a los asistentes. En lugar de superar a los alfabetas de manera ética, recurren a artimañas que, aunque los muestran como ingeniosos, generalmente ignoran los límites de lo aceptable. Para las audiencias de los 80, estas acciones representaban un grito de rebelión contra los privilegios establecidos. Sin embargo, al analizarlo hoy, muchas de estas victorias se ven como métodos éticamente grises, especialmente en la escena culminante donde Lewis utiliza el engaño para tener un encuentro con Betty, algo presentado como una conquista romántica en ese entonces. A pesar de sus problemas, la película marcó un antes y un después, redefiniendo a los nerds como símbolos de resistencia. Irónicamente, lo que en ese entonces parecía empoderador, ahora enfrenta un análisis ético profundo que nos lleva a cuestionar cómo elegimos a nuestros héroes. Pero esta no sería la última palabra en su historia. Número 3. Bachelor Party. ¿Qué pasa cuando un grupo de amigos decide despedir la soltería con un caos desmedido?
Así nace Bachelor Party, la comedia que en 1984 marcó un antes y un después en el género de humor irreverente. En medio de esto, un joven Tom Hanks, desconocido para muchos en ese entonces, mostró que tenía todo lo necesario para brillar. Con su carisma natural y una gran habilidad para la comedia, no solo lideró la historia, sino que también cimentó su camino hacia el estrellato. La película lo presentó como el protagonista perfecto para un tipo de humor que en esa época era considerado sin filtros. La trama comienza de manera sencilla. Rick, interpretado por Hans, es un tipo relajado que está a punto de casarse, pero sus amigos tienen otros planes antes de su gran día. Lo que parecía el típico evento preboda se convierte rápidamente en una serie de aventuras absurdas que no dejan de escalar. Desde carreras de burros hasta escenas interminables de caos en un hotel. Bachelor Party ofreció un desfile de situaciones alocadas que definieron ese estilo desenfrenado tan característico de las comedias de los 80. Una de las escenas más recordadas es la entrada sorpresa de los futuros suegros en el momento menos oportuno de la fiesta, llevando la incomodidad y la comedia a su punto máximo. Visto desde los estándares actuales, muchas de sus bromas no envejecieron del todo bien. El humor basado en estereotipos, además de la representación de los personajes femeninos como objetos decorativos o desencadenantes de situaciones cómicas, no pasaría desapercibido hoy en día. Bachelor Party es un ejemplo claro de cómo las sensibilidades culturales han cambiado. El exceso y el humor absurdo que la hicieron tan popular en su momento ahora parecen relictos curiosos de otra época. A pesar de esto, sigue siendo recordada como un clásico de culto que encapsula a la perfección el espíritu salvaje de los años 80. Sin duda, es una cápsula de tiempo que muestra un estilo de comedia que ya no se ve en las grandes pantallas. Número 4. Joysticks. ¿Recuerdas la época dorada de los videojuegos arcade? Esa era en la que pasar horas frente a una máquina de Pac-Man no solo era normal, sino casi obligatorio para todo adolescente. Justo ese instante exacto de la cultura pop es el que Joysticks buscó capturar en 1983, pero agregando un toque de comedia picante que convirtió al arcade en un campo de batalla entre generaciones. La historia sigue a un grupo de jóvenes que defienden su santuario, un salón de videojuegos que representa no solo su pasatiempo favorito, sino un espacio de libertad y diversión frente a un empresario conservador que quiere cerrarlo. Más que un conflicto por una propiedad, la trama refleja el choque cultural entre la juventud rebelde y los valores más tradicionales que buscaban limitar su mundo. Lo que distingue a Joysticks es su representación exagerada del mundo de los años 80. Los personajes, desde el nerd clásico hasta los chicos cool, son tan caricaturescos que casi parecen salidos de una tira cómica. Esto, combinado con un humor deliberadamente absurdo, se traduce en situaciones surrealistas que no podrían existir fuera de la pantalla. Por ejemplo, la película usa chistes visuales y travesuras tan desmedidas que hoy parecerían directamente infantiles o en muchos casos inapropiadas. Sin embargo, más allá de las locuras, los pequeños detalles de Joysticks son los que el público nostálgico realmente disfruta recordar. Juegos clásicos como Pac-Man y Defender no solo aparecen, sino que son piezas claves para ambientar este viaje a los arcades de antaño. Las luces, los sonidos electrónicos y la constante competencia por las puntuaciones máximas pintan un retrato fiel de ese universo. Es casi imposible no sentirse transportado, como si pudieras escuchar el eco de las monedas entrando en la ranura de las máquinas. Aunque nunca fue un éxito masivo, Joysticks es una ventana a los 80. Con sus risas exageradas y situaciones disparatadas, encapsula un momento en el que el entretenimiento juvenil parecía funcionar sin filtros. Número 5. Porky's 2. Si creías que Porky's ya había llegado al límite, su secuela, Porky's 2 The Next Day, vino a demostrar lo contrario. Estrenada un año después del éxito arrollador de la original, esta película intentó llevar la fórmula más allá, pero no logró tener el mismo impacto. El argumento retomaba la historia justo donde acabaron en la primera entrega, y aunque buscaba aprovechar el éxito previo, terminó navegando en aguas más turbulentas. El humor irreverente seguía siendo el eje central, esta vez con un enfoque añadido en críticas a figuras políticas y religiosas que se unían al caos juvenil del grupo protagonista. Uno de los puntos más polémicos de la película fue la trama alrededor del teatro escolar, un lugar donde se mezclaron sátiras a la censura, bromas subidas de tono y momentos incómodos que intentaron reflejar tensiones sociales.
Al igual que la primera entrega, las risas iban acompañadas de situaciones que actualmente se considerarían problemáticas. El filme también trató de tocar temas más serios, como la confrontación con figuras de poder y luchas contra la imposición moral, todo mientras asemejaba mantener su tono desenfrenado y juvenil. Este extraño intento por combinar crítica social con comedia provocadora resultó divisivo. Para algunos esta mezcla representaba un intento de la franquicia por evolucionar. Para otros era simplemente más de lo mismo, con chistes menos impactantes y un aire de repetición. Aunque no logró las impresionantes cifras de taquilla de su predecesora, Porky's 2 reafirmó la franquicia como un símbolo de las comedias atrevidas de los 80. Sin embargo, las reacciones fueron más frías, y muchos señalaron que la fórmula ya se sentía desgastada. A pesar de esto, su atrevimiento temático sigue recordándose como una muestra de cómo las películas de esa época rompían barreras que hoy serían intratables. Con el tiempo, Porky's 2 quedó como un reflejo del exceso ochentero y de un cine dispuesto a empujar límites, incluso cuando sus resultados no siempre eran bienvenidos. Número 6. Revenge of the Nerds 2. En 1987, la historia de los inadaptados continuó con Revenge of the Nerds 2, Nerds in Paradise. Esta vez, los nerds se encontraban en un escenario completamente nuevo, una convención en Florida. La idea era clara: llevar a los personajes a un entorno diferente para maximizar la comedia y repetir el éxito de la primera película. El cambio de ubicación prometía situaciones frescas, pero también amplificó los elementos más exagerados y controvertidos de la fórmula original. La película no se alejó mucho de la estructura de su predecesora, pero intentó intensificar las bromas y los conflictos. Esto quedó claro en escenas como el sabotaje del hotel donde se hospedan los nerds, lleno de enfrentamientos cómicos y cuestionables con los alfa-betas, quienes nuevamente desempeñan el papel de villanos. Estos momentos estaban diseñados para mantener el tono irreverente mientras introducían nuevas complicaciones ridículas. Sin embargo, las tácticas que los nerds emplean para triunfar suelen bordear límites éticos. Un recurso que, aunque buscaba arrancar risas, actualmente parecería más problemático que gracioso. Un punto importante del filme fue su intento por expandir la narrativa del grupo, mostrarlos enfrentándose a figuras que simbolizan poder y exclusión, incluyendo no solo a los deportistas alfa-beta, sino también a otros participantes de la convención. No obstante, este enfoque no fue suficiente para contrarrestar las críticas. Muchos lo percibieron como un reciclaje de las ideas originales, solo que exagerado al extremo. La falta de originalidad y el humor ofensivo basado en estereotipos hicieron que la película obtuviera una recepción mucho más fría en comparación con la primera. Además, los estándares sociales de finales de los 80 ya estaban comenzando a cambiar, y el tipo de comedia que caracterizó a la franquicia empezaba a quedar en desventaja. Aunque Revenge of the Nerds 2 mantuvo el espíritu de rebeldía de sus personajes, su impacto fue menor en taquilla y en la cultura general. Pero si algo demostró esta secuela es que la irreverencia de los nerds todavía tenía más por ofrecer, aunque fuera en un terreno más delicado. El cine de los 80 rompió esquemas con comedias como Porky's y Revenge of the Nerds, que apostaron por un humor provocador y sin filtros. ¿Fueron parte de tu adolescencia o las conociste después? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si te interesa seguir explorando el cine que marcó generaciones, suscríbete para no perderte nuestros próximos contenidos.